Quisiera, por favor, si son tan amables, invitarles a que me acompañen en las Escrituras y podamos contemplar una declaración que aparece en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al verso 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Y cuando tenga la Escritura, por favor, agradezco me pueda acompañar. Hemos estado hablando de una serie de enseñanzas bajo la temática El Fundamento. Y hoy vamos a estar hablando acerca del fundamento de nuestra fe. Para ello, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9, tiene el contenido de lo que es la base fundamental de esta enseñanza, el texto de esta enseñanza. Y dice la Escritura de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso para obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En este mismo contexto, Primera de Pedro 4, del 16 al 18, afirma lo siguiente: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Voy a repetir esto. Si alguno participa, si alguno es parte de algún padecimiento como cristiano, no se avergüence. Al contrario, glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El fundamento de nuestra fe. Hay una presentación que regularmente tenemos como apoyo y soporte para poder tomar algunas notas de lo que enseñamos. Así que hoy, bajo esta temática, quisiera considerar algunos detalles con usted. Pedro fue uno de los discípulos de quien más Jesús habló. Cuando leemos la Escritura y nos damos cuenta de la dinámica que se suscitó en función de lo que tenía que ver con la vida de este hombre. De hecho, cuando encontramos la realidad por la que Jesús continuamente tenía que hablar con Pedro, era porque Pedro era de un carácter muy impetuoso e implacable. Siempre estaba opinando, siempre intervenía, siempre tenía una pregunta, y por tal razón era una persona que tenía ciertas características que conllevó a Jesús a interactuar continuamente con él. Aquí en esta declaración, entonces, hay un planteamiento muy interesante. El planteamiento que hace Pedro acá tiene que ver con nuestra fe. Él plantea nuestra fe como uno de los fundamentos por el medio del cual se sostiene nuestra vida espiritual. Aquí encontramos un cuadro muy interesante en Primera de Pedro. Le habla en primera intención a una comunidad que había vivido múltiples procesos, pero no entendía cuál era el objetivo o el fin de lo que había padecido. Así que, si bien es cierto, así como ellos vivieron circunstancias y dificultades, nosotros podemos identificar que en la vida de un hijo de Dios no todo es color de rosa. En la vida de un hijo de Dios hay procesos. Algunos son entendidos por quien lo está viviendo
y otros se convierten en procesos incomprendidos. Los procesos comprendidos traen resultados a veces hasta inmediatos o un tanto paulatinos, pero que se hacen visibles y manifiestos. Pero cuando un proceso, quien lo está viviendo no lo entiende, le cuesta tiempo y por lo tanto se posterga el resultado del mismo. En pocas palabras, cuando estoy en medio de un proceso, o abrazo la instrucción para salir de la forma correcta de él, o obligo a que se repita continuamente el mismo hasta que haya aprendido la lección. Cuando yo era un niño, tenía compañeros que, al igual que muchos de ustedes, nunca prestaban atención en la clase. De hecho, tuve etapas de mi vida en similar circunstancia. Uno tiene que ser bien honesto. Son esos tiempos donde uno no sabe por qué, pero está distraído, está presente físicamente, pero ausente en su enfoque. Y por lo regular, cuando uno no atiende la lección, el día del examen no lo aprueba, sino que se termina quedando en un proceso que cuando estábamos en la vida estudiantil le llamábamos se quemó. En pocas palabras, prestar atención en un proceso demanda que vamos a ser promovidos cuando venga la hora del examen. Pero cuando no atendemos correctamente la instrucción en la hora del examen, no sabremos cuál es la respuesta. Luego entonces escuchamos a los compañeros decir, ¿cómo lo hiciste? A ver, si esto le parece familiar. ¿Lo llenaste? ¿Qué dijiste en esta pregunta? Y usted dice, bueno, yo no puse nada o puse lo que se me ocurrió. Y alguien entonces nos decía, pero eso estaba tan fácil. Yo puse esto. Y usted dice, ay, verdad que era eso que iba. El único problema es que me acordé tarde, porque no puse atención en la lección. Usted no gana absolutamente nada estando aquí físicamente, conectado a una transmisión, si usted no está en esto, si usted no está atendiendo esto. Aquí no se viene a chatear, aquí no se viene a ver noticias, para eso hay tiempo en la casa. Aquí no se viene a ver cómo vino el otro. Se viene a escuchar la instrucción y prestar atención, porque en algún momento que usted no lo está esperando, viene un examen. Y el examen no se lo va a dar un maestro, no se lo va a dar un sistema, se lo va a dar la vida. Y la demanda será puesta sobre aquello que usted aprendió en el proceso y aquello a lo que usted le puso atención. Quien es entendido en la instrucción bíblica tendrá la respuesta correcta en el día de la prueba. Quien no presta atención a la lección pondrá cualquier cosa y será aprobado, pero no aprobado. El que es aprobado es uno que pasó por la prueba, tuvo la respuesta correcta y por lo tanto es promovido y no hay que repetirle un proceso hasta que aprenda. Así que cuando hablamos de la vida de fe, el planteamiento de esta escritura dice que la fe que nosotros tenemos, que es mucho más preciosa que el oro, es un fundamento de nuestra comunión espiritual. Por eso la fe no es una opción, es necesaria. Sin fe es imposible. No hay forma de agradar a Dios por más cosas que podamos hacer si no tenemos fe. Ahora bien, esta fe es probada. Y esta fe es probada como el oro. El oro es un metal precioso y costoso, pero por más costoso y precioso que sea, es perecedero. Ahora la pregunta entonces es, si Dios es todopoderoso, omnipotente y omnipresente, todo lo sabe, lo entiende, lo conoce, y no hay nada que se esconda de su sabiduría y de su mentalidad, ¿por qué Dios necesitará probar nuestra fe? ¿Será para Dios saber qué tipo de fe tenemos nosotros cuando Él conoce todas las cosas? ¿O será para que nosotros nos demos cuenta qué tipo de fe
tenemos que muchas veces no podemos identificar y describir cuál es la fe que tenemos. Podemos tener una fe religiosa, una fe que hace las cosas porque alguien lo dijo o porque alguien lo hizo o porque la heredamos de otros que estuvieron antes nuestro. Podemos tener una fe tradicional, es aquella que ritualmente hace todo lo que ve a otro hacer, pero no entiende el por qué lo está haciendo y no lo hace con un corazón conectado a aquello que está haciendo. Allí fue donde el Señor en una ocasión le dijo al pueblo de Israel: hay un pueblo, este pueblo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque hacemos algo porque es la tradición, porque ya lo hemos visto hacer o estamos acostumbrados, pero no porque estamos disfrutando o entendiendo aquello que estamos haciendo. Y hay una fe que es inquebrantable. Esa fe inquebrantable la encontramos en personas que casi siempre están acompañados sus ejemplos de resultados. Hebreos capítulo 11 habla de ellos. La historia del centurión, a quien Jesús no escatimó el ir a su techo, bajo su techo, y entendió que por la condición de su corazón no era digno de que él entrara al techo de su casa, y le dijo: como yo no soy digno de que tú entres por la condición pecaminosa en que estoy, tú no tienes que ir. Si tú dices la palabra, mi criado que está enfermo sanará. Y una fe inquebrantable hizo que una declaración de una palabra produjera un milagro, porque la gente que es de fe inquebrantable no vive por lo que sus ojos ven, no vive por circunstancias, no depende de noticias externas, no depende de redes sociales, no le preocupan teorías de conspiración. La gente que es de una fe inquebrantable sabe cuál es la seguridad de su existencia, sabe en quién ha creído y en quién ha confiado, sabe en dónde está el depósito que sostiene su vida. Así que nuestra fe es una fe, diga conmigo esto, y si alguien toma nota, escríbalo. Es una fe santísima. Diga conmigo: mi fe es santísima. Y eso lo dice la Escritura en Judas capítulo 1 versículo 20. Dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre lo santo y lo santísimo? La Biblia está llena de expresiones de cosas que son santas, pero también tiene declaraciones de aspectos que son santísimos. Y la diferencia es la siguiente: todo lo que es santo es lo que yo aparto, separo para un uso exclusivo del Señor. Si este micrófono fuese usado acá, pero también sale esta tarde para alguna fiesta donde se promueva otra cosa que no sea el Evangelio, este no es un micrófono de un uso santo, porque está mezclado entre un propósito y otro, entre un uso y el otro. Lo pongo y lo cito, por ejemplo. Si de alguna forma u otra este micrófono ha sido destinado para un uso exclusivo, ha sido separado como un instrumento para un propósito. Por eso no podemos servir a dos señores. Por eso no podemos vivir entre la luz y las tinieblas. Y esta realidad entonces define que lo que usted y yo separamos intencionalmente para el uso que glorifica el nombre de Dios es santo. Pero aquello que yo no soy quien lo separo, sino que es Dios que dice: sepárenme eso para mí, no mezclen eso con otra cosa que no sea mi propósito. Entonces no es santo porque yo lo separé para Él. Es santísimo porque Dios mismo demandó que fuese separado para un uso y un propósito. Así que no fuimos usted o yo que decidimos tener fe simplemente. Es que Dios determinó que si no había fe era imposible agradarle a Él.
Por lo tanto, la fe es más que necesaria, esencial, fundamental para poder tener una vida de fe que agrada al Señor. Y en esa realidad el fundamento que sustenta nuestra fe se llama Cristo. Hebreos en su capítulo 12 dice que Jesús ha venido a ser el autor y consumador de nuestra fe. Autor y consumador de nuestra fe implica que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Nuestra fe no debe de estar edificada en lo material. Nuestra fe no debe depender ni del oro ni de la plata. No debe depender de circunstancias. Nuestra fe está sostenida, fundamentada y edificada en Cristo, que es el fundamento que sostiene todo lo que es la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así que esa fe entonces tiene un autor y tiene un consumador. Y esa fe en Cristo es una fe inamovible, se fundamenta en Él mismo, pero se sustenta por medio de la palabra de Dios. Así que entonces, si el fundamento de la fe es Cristo, el sustento de la fe es la palabra. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y voy a hacer énfasis en esto. En un tiempo en donde muchos creyentes no les interesa tanto oír la palabra de Dios, porque es más cautivante y llamativo el mensaje de las teorías de conspiración. Hay gente que parqueó a un lado el evangelio para oír todo lo que tenga que ver con vacunas, lo que tenga que ver con anticristo, con cuestiones globales, y llenan su vida de argumentos y pánico, situaciones conspirativas. Se vuelven tóxicos donde no logran hablar otra cosa que no sea la toxicidad de un sistema. Pero la fe que es nutrida por la palabra de Dios está acompañada de esperanza. Echa fuera todo temor. Pone a un lado todo tipo de duda, porque el sustento de la palabra hace que la fe se convierta en una fe inquebrantable y una fe que prevalece. Por lo tanto, es inamovible, se sustenta en la palabra del Señor, y toda realidad planteada por esta fe está en la disposición de ser sometida a prueba. Ahora bien, este es el tema. Casi todo el que construye un edificio, si es responsable, sabe que lo importante de la sostenibilidad de un edificio, para que no colapse con las tormentas, los movimientos telúrgicos o cualquier situación que pueda venir repentina, no tiene que ver con la estructura visible de un edificio. Un constructor que solo se enfatiza en la pintura, en la imagen de la fachada, pero no le pone el enfoque correcto al fundamento, es un irresponsable y hasta un asesino de quien va a vivir ahí dentro. Porque en algún momento determinado lo que está construyendo puede ser probado y va a colapsar. Por eso cuando uno va a adquirir un edificio o una propiedad, tiene que hacer una evaluación de cuál es el fundamento. Y la Biblia plantea que hay una casa que ha sido comprada no con dinero, sino a precio de sangre. La Biblia nos llama a nosotros la casa de Dios, el templo donde habita la presencia del Espíritu Santo. Esta casa tiene fundamento. Esta casa se sostiene no por las ventanas y columnas de afuera, sino por la base que es la vida de Cristo, que sustenta en nosotros todas las cosas. Así que entonces Pedro plantea que nuestra fe, que es santísima, es más preciosa que el oro. Pero Pedro responsablemente dice, esa fe tiene que ser sometida a prueba. Y eso de someter a prueba significa que esta fe será probada con la expectativa de que sea promovida y aprobada. Y una fe que nunca ha sido aprobada es porque no ha sido probada. Esta fe debe de ser hallada en alabanza. Va a ser probada como el oro, el cual sometido al fuego purificador
De la misma manera que nuestra fe es probado por medio de las aflicciones que vivimos, y la prueba de nuestra fe nos hace aquilatar la fe y verla como algo que es no precioso como el oro, sino mucho más precioso que el oro. Y Pedro usa el adjetivo preciosa para hablar de la fe y nos presenta en sus 2 epístolas 5 cosas que Dios le llama preciosas y que nosotros debemos de verla de la misma forma. 5 aspectos de nuestra vida de fe que no son cualquier cosa, que no son algo más complementario, sino algo que para Dios es precioso y nosotros debemos de valorarlo de la misma forma también. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es una piedra preciosa, la cual la Biblia identifica y llama como esta roca, como este fundamento y piedra principal del ángulo, a Cristo mismo. La piedra preciosa es Cristo mismo, aquella que es garantía de que nosotros hemos sido construidos y edificados como casa espiritual sobre un fundamento que nunca colapsará ni nos dejará caer a nosotros. Cristo es la piedra principal. Y Pedro declara en una de sus epístolas que la piedra que los edificadores desecharon en otro tiempo, los judíos crucificaron, el sistema rechazó, Judas lo traicionó, ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y dice, roca de caída, y algunos tropiezan en él porque no fueron obedientes a la palabra del Señor. Lo primero precioso es la piedra principal, la roca que es Cristo. Lo segundo que plantea Pedro es que la sangre de Cristo es preciosa. Lo tercero que dice 2 de Pedro 1:4 es que las promesas de Dios a favor de nuestra vida son preciosas. Lo cuarto es la fe, 2 de Pedro 1:1, y habla de una fe preciosa. Y lo quinto es la prueba. Usted dirá, una prueba preciosa. Bueno, si se enfoca en el proceso, no lo verá así. Si mira el resultado, entonces entenderá que es precioso aquello por lo cual pasamos para ver un fruto del cual Dios está esperando, que es el fin de vuestra salvación. Ahora, no implica esto que tenemos que pasar por una prueba para ganar algo por lo que ya Dios pagó el precio. Dios por gracia puede darnos todo lo que necesitamos, pero nosotros necesitamos el proceso para poder ser formados a la imagen de su Hijo. La Biblia dice en Filipenses que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros tenemos su ejemplo, y la Biblia dice que hay en nosotros el mismito sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que Hebreos capítulo 11, verso 1, hace un planteamiento interesante. Habla de la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que más se repite en esta declaración o epístola o carta, como se le quiera llamar a la comunidad de los hebreos. Es la palabra más mencionada, la palabra más común. Pero la realidad es que cuando vemos lo que Hebreos significa, la intención por la cual se menciona tanto la fe era porque se les hablaba primeramente a aquellos judíos que estaban siendo probados. Y en medio de su proceso lo que más necesitaban era escuchar la palabra de la fe. Así que ellos vivían persecuciones. Llegó un momento donde sus lágrimas los llevó a vivir tantas experiencias y muchos experimentaron aún la propia muerte. Así que hay un sentir que se manifiesta cuando vivimos momentos de adversidad y ellos no fueron la excepción. El sentir humano en la tierra es de desolación cuando vivimos momentos de angustia. Pero cuando Cristo es nuestra esperanza, sabemos que hay una respuesta de parte de Dios, y la realidad es que nos afianzamos en esa esperanza, la cual es el ancla de nuestra alma y en la cual nosotros hemos creído.
Una de las señales del último tiempo y que veremos manifestada en estos días más que nunca será la falta de fe. Por eso Jesús mismo fue quien dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre, en calidad de una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? La realidad planteada en la Escritura dice que la tendencia en este tiempo final en que nos ha tocado vivir será una gran apostasía. Y una apostasía es una desviación de la fe. Una apostasía no la espere de quien no ha conocido al Señor, porque quien no ha conocido al Señor es un incrédulo. Es lo que la Biblia le llama impío, que no practica la piedad. La apostasía viene de parte de quien conoció a Dios y volvió atrás. De quien un día dijo que Dios era su Señor y ahora actúa como si nunca lo hubiera conocido. Y sabe una cosa, ¿cuántas personas hoy día les cuesta congregarse? ¿A cuántas personas hoy día les cuesta orar, leer la Escritura? Algunos tienen la excusa de que por causa de un virus y por causa del distanciamiento ya no vienen a un lugar. No, lo veo desde la comunidad de mi hogar. Por mí quitamos todas estas transmisiones. Pero lamentablemente tenemos que tenerla. Pero la razón por la que muchas personas no se congregan es porque tienen miedo a contagiarse de algo. Pero llenan un estadio sin mascarilla y allí gritan con mucho frenesí acerca de un jugador mortal con defectos y que no puede garantizarle vida eterna. Pero se contagian si vienen a una casa de fe. Muchos ya no creen como antes creían. Otros se han desconectado con facilidad de lo que tiene que ver con la palabra de salvación. Porque vivimos en días de gran apostasía. La gente decide creer una teoría de conspiración, decide creer en una ideología de género más que en la eterna palabra de Dios que nunca ha fallado. ¿Qué nos está pasando? Estamos viviendo en medio de una generación que ha decidido vivir sin Dios, sin valores, sin principios y que todo lo que tiene que ver con la fe lo aborrece. Porque vive en el hoy, en el ahora, en el presente, en el inmediatismo, en el aquí y en el ahora, pero no pensando en la realidad de un futuro eterno que la Biblia nos habla que está garantizado en Cristo. Pero en nuestros días existe una gran distorsión en cuanto a la fe. Esa distorsión ha arrastrado a muchos quienes con comezón de oír son como Vicente, va donde le gusta a toda la gente. Si algo hace alguien que llama la atención, las multitudes están allí. Pero no se busca el discernir qué es lo que está trayéndose, qué es lo que se está promoviendo. Y no es que nosotros queremos tener fe, sino que es Dios el interesado en que su fe sea manifestada en la tierra. Por lo tanto, la fe es la certeza de lo que se espera, declara Hebreos 11, y la convicción de lo que no se ve. Pero como hemos leído esto tantas veces, esto es la única idea que tenemos de la fe. Y aquí en este contexto, en el idioma en que se escribe la Escritura y la traducción hacia el español, usa una palabra para hacerla fácil de nuestra comprensión. Es la palabra certeza. Pero esta palabra mal traducida al español, en su contexto original, tiene algo más profundo de lo que es decir una certeza. Usted puede tener certeza de algo y variar en su pensamiento mañana cuando vea un resultado que no es el que está esperando. Aquí la palabra, en vez de certeza, y esto lo hemos enseñado, es la palabra sustancia. Por lo tanto, la fe, más que una convicción y una certeza, es una sustancia. Entonces podemos decir que la fe, más que ser la certeza de lo que se espera, es la sustancia que me da la fuerza para confiar en lo que yo estoy esperando. Y esa palabra convicción tiene que ver con demostración. Así que la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según el contexto original, diría de la siguiente manera: la fe es la sustancia que produce una demostración de aquello que Dios ha dicho y que estoy esperando. Ante esta realidad, la palabra aquí usada tiene que ver mucho con la palabra pistis. Y esta palabra aparece casi 500 veces en el Nuevo Testamento.
Así que Dios decidió hablar 500 veces para que nosotros no se nos olvide que sin fe es imposible agradarle a Él. Yo me pregunto, ¿por qué Dios puede estar interesado en decirnos 500 veces una palabra? ¿Será que no lo dijo claro o que quien lo oyó no le prestó la atención que debía? Él lo dijo claro. El problema está en nosotros. Y cuando uno no presta la atención hay que repetirle una y otra vez la misma cosa hasta que la aprenda y la grabe. Más de 500 veces Dios habla de fe, es porque Él sabe cuánto necesitamos nosotros esta fe, que es un fundamento para poder agradarle a Él y para poder vivir firmes aún en medio de la adversidad. Así que entonces aquí, esta más de 500 veces, esta palabra pistis tiene que ver con fidelidad. Se emplea para distinguir aspectos como lo es el estar seguro o estar cierto de algo. Cuando usted tiene fe, usted está seguro de algo y de alguien. Cuando usted tiene mucha fe, usted está muy seguro de que eso es real y no cambia por alguna circunstancia adversa. Y aunque tus ojos no lo estén viendo, si estás muy seguro, lo que ven tus ojos no pueden cambiar la convicción que está dentro de tu corazón. Por eso la fe no tiene que ver con lo que los ojos ven, sino con la realidad en la que usted y yo hemos creído. Y hay tantas cosas que nosotros vemos que si fuera por la vista nos desanimáramos, pero por la fe la creemos y la fe nos hace llamarle a las cosas que no son como si fueran. La fe cambia nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar y de hablar, y esto nos lleva al entendimiento de que la intención de Dios es traer más precisión en cuanto a cómo nosotros entendemos la fe. Y allí viene la expresión de creer y enfocar nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, la fe tiene como propósito primario traer a nosotros el modelo de pensamiento de Dios. La fe tiene como objetivo que usted y yo pensemos con la mente de Cristo. Y yo voy a darles un dato muy interesante. Los científicos que siempre creen que descubrieron la última Coca-Cola del desierto usan un concepto que se llama inteligencias múltiples. Y cuando un niño empieza a manifestar a temprana edad inteligencias múltiples, le identifican, le separan como un superdotado que ya no necesita ni siquiera asumir algunos procesos. Por lo tanto, las múltiples inteligencias son capacidades que te distinguen y te separan, pero te hacen incomprendido y te ponen en cuestionamiento. De hecho, he conocido casos de déficit de atención, y ese déficit de atención se debe a que cuando el maestro está dando la clase, el niño hace rato pensó más que el maestro en lo que está dando. Entonces, como el sistema no está a la par, ni va a la velocidad de la inteligencia múltiple o avanzada, lo que hace en un momento es que descalifica al que no va a la velocidad o va más rápido de la velocidad del sistema. Por eso el sistema de educación muchas veces tiene vacíos y déficits que se justifican cuando no podemos darle explicación a algo que trasciende lo que nuestra mente comprende. Pero la realidad de todo esto es que quien tiene la mente de Cristo tiene inteligencias múltiples otorgadas en esa mentalidad, capacidades creativas que usted no se imagina. Dios es que da el poder de hacer las riquezas. Dios es la fuente de todo consejo. Dios es la fuente de toda sabiduría. A mí no me diga que el tiempo que estamos viviendo siendo malo, usted no puede crear algo nuevo o usted no puede emprender algo nuevo. Porque si usted tiene a Cristo, usted tiene la múltiple sabiduría de Dios, más grande que un coach que te pueda asesorar y más grande que la sabiduría de este siglo y de este mundo. Quien tiene a Cristo tiene todo, aunque aparentemente no lo tenga nada. Pero esa sabiduría que nos fue dada abundantemente y sin reproche opera en nosotros por fe. Porque la fe es la sustancia que viene de Dios al nivel de nuestra mente
Y esa mente tiene un solo propósito, que es comunicarnos la vida de Cristo todos los días de nuestra existencia. Por eso en Él pensamos, en Él somos, en Él nos movemos y en Él andamos. Y la función de la fe va más allá de que logremos algo en nuestra vida. A mí me preocupa a lo que muchos creyentes han reducido la fe. Para muchas personas la fe es una palanca que nada más sirve para conseguir un milagro, o para conseguir un trabajo, o para conseguir un favor. Y hemos reducido la fe en lograr cosas en la vida. Pero la realidad es que la fe tiene que ver con que la mente de Cristo sea puesta y colocada en nuestra mentalidad hasta el punto que nuestro pensamiento se haga uno con el pensamiento del Señor. Por eso esa fe va creciendo en nosotros, trae certeza, seguridad, y esa realidad entonces nos lleva a una total seguridad para vivir y responder correctamente en cuanto a la fidelidad a Dios, en cuanto a lo que tiene que ver con su palabra. La fe es un título de propiedad. La fe está fundamentada y sustentada en lo que Dios ha dicho por medio de su palabra, para que tengamos la certeza y la convicción de que quien no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ha alimentado en nosotros una fe que debe de ser inamovible. Y esa fe inamovible tiene una aplicación a nuestra vida. La primera realidad a la que se aplica esta fe es a cada uno de nosotros como creyentes. La Biblia habla de que nosotros cada uno tenemos una medida de fe, pero que si esta fe es como una semilla de mostaza, podemos decirle a este monte, quítate y échate en el fondo del mar, pero hay una medida de fe en cada uno de nosotros. La segunda realidad es que nuestra fe puede ser desarrollada en cada aspecto de nuestra vida. Hay gente que solo tiene fe para pagar el alquiler de la casa o la hipoteca del banco, pero no tienen fe para ver a un hijo transformado o algo que Dios puede hacer en su vida. Hay otros que solo tienen fe para ver milagros económicos, otros que solo tienen fe para ver manifestaciones de cosas naturales. Yo creí por esto y lo tengo. Bueno, pero no puedes creer que Dios puede hacer otra cosa. Y hay personas que solo involucran a Dios en los casos imposibles y en los prácticos no operan en fe. Se comen el alimento, invocan a Dios y le dan gracias a otro. Porque la fe de ellos no da para entender que todo aquello en lo que involucras a Dios es porque entiendes que no lo conseguiste en tu fuerza, sino por gracia. El no orar es pecado por una razón muy básica. Porque cuando yo no oro, le estoy diciendo a Dios con mi actitud que no lo necesito porque yo me la puedo arreglar solo. Y cuando yo oro, aún por lo que parece sencillo, estoy diciendo, como yo no puedo, te necesito a ti. Y esa realidad me lleva a vivir en una continua práctica de fe, donde sin fe es imposible agradar a Dios, y aprendo que todo lo que en mi vida acontece es por fe. Y la fe se convierte en una materia prima de mi existencia. Y la realidad es que lo tercero es que la fe puede ser dirigida a un objeto equivocado, a un objeto incompleto. Puede ser una fe intelectual o motivada por emociones sin rendir a la voluntad de Dios. Voy a repetirlo. Podemos tener una fe equivocada. Y una fe equivocada la tienen muchos creyentes hoy día. Por eso hay gente que se entra en deudas que ni los nietos la podrán pagar. Por fe. Y tú dices, ¿y cómo vas a hacer esto? No te preocupes, hermano, por fe. Hay personas que te dicen, yo me entré esto por fe, no sé cómo lo pagaré, a Dios que la arregle. Usted no tiene fe, no cumplo mi compromiso, pero por fe este es mío. ¿Y esa fe qué es? ¿Una fe que glorifica a Dios o una fe que produce vergüenza en cuanto al evangelio? Eso es una fe irresponsable.
porque no tiene sustento en la palabra de Dios, no va acompañada de responsabilidad, no va acompañada de integridad, no va acompañada de carácter. La fe no es una cosa loca, la fe no es algo lógico, pero tampoco es irracional. Lo que la fe hace, que no consulta una lógica diabólica ni irredenta, sino que la lógica de la fe es el escrito, está en la palabra del Señor. Si usted va a hablar de algo por fe, asegúrese que esté fundamentado en la palabra. Y cuando trascendemos esta realidad, y con esto concluyo, entramos en lo que se llama una fe demostrativa. Esa fe demostrativa fue la que operó Jesús. Jesús dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que dijeres al monte: quítate y échate en el fondo del mar. Mateo 21:21. La fe demostrativa tiene evidencia. Y voy a citarle 4 evidencias de una fe demostrativa. Y voy a centrarme en Jesús. Mateo 14:24, caminó sobre las aguas en medio de una tormenta. Marcos 4:37, calmó una tempestad cuando el viento estaba a punto de ahogarlo a todos. Mateo 21:19, le habló a la higuera y se secó. Y Juan capítulo 11:43 dice que resucitó muertos, llamando a Lázaro que saliera fuera de la tumba después de 3 días, cuando ya es día. Mateo 4:24, sanó enfermos y se difundió su fama por todo lugar. Por eso, por la fe en Cristo podemos mover montañas. Jesús reprendió a sus discípulos por falta de fe, y en un momento en Juan 11:40 tuvo que decirle: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que todos nosotros, como hijos del Señor, tenemos que tener claro una cosa: Dios es todopoderoso, todo suficiente, y para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Y la Escritura pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? Por lo tanto, si el Señor dice que nada le será imposible cuando tengamos fe, el problema no está solo en tenerla, sino en ejercitarla y entender que ella es un fundamento de nuestra vida. No olvidemos que sin fe es imposible agradar a Dios y que es un requisito indispensable para poder creer en Él. Pero por último quiero plantear lo siguiente. Cuando vemos entonces la Escritura, hay algo que tenemos que tener claro, y es lo que se llama una cosmovisión de fe. Los antiguos, según Hebreos 11, miraron de lejos cosas que ellos no pudieron nunca tocar, pero murieron creyendo que Dios era suficiente para hacerlo. Su proyección era hacia la cruz, de la cual luego nosotros hoy conocemos lo que sucedió en ella, pero usted y yo no estábamos en ese tiempo donde Cristo no había venido a la cruz. Ellos vivían por sombras y figuras de lo que todavía no se había manifestado. Practicaban sacrificios, fiestas solemnes, tradicionales, de las que hoy día todavía celebra Israel. Pero nosotros no miramos lo que vendrá, sino que ya estamos viendo lo que fue cumplido en la cruz. Por lo tanto, no vivimos de sombra, sino de una realidad presente. Y no es lo mismo cuando usted se pasa en la vida diciéndole que algo puede ser que exista, a cuando ya usted ha visto la demostración de ello. Y si yo voy a hablar de esto aquí, yo puedo pasar horas preguntando a cada uno y entrevistando cuántas respuestas de Dios usted ha visto manifestadas por medio de la fe. Cuántos milagros Dios ha hecho en nuestra vida por medio de la fe. De cuántas cosas Dios nos ha librado. Cuántas cosas han sucedido cuando creímos sin haber visto. Esto no es teoría, es realidad, es demostrativo, es tan real como que yo lo estoy viendo a usted. Es que cuando hay fe podremos ver manifestado todo aquello que el hombre cree imposible, será posible por causa de la fe. Pablo dijo una palabra poderosa. Dijo: creí, por lo cual hablé. Creemos, por lo cual hablamos. Dile a alguien que está a tu lado: creí, por lo cual hablé. Pero ahora dile también: dime de qué es lo que hablas y te diré en qué es lo que crees. Porque mientras más yo hablo, informa lo que mi corazón cree.
Y por eso hay gente que usted le pasa por el lado, ¿cómo está? Aquí la piña agria. Esta es una frase muy común de nosotros. La cosa está mala. Si llega diciembre, este diciembre va a ser el peor de todos los diciembres. Desde que yo crecí, que no he crecido mucho, pero desde que empecé a crecer, yo estoy escuchando que este es el diciembre más malo y el otro igual y el otro es un disco rayado. Y entonces cuando diciembre va a mitad la gente empieza a decir, enero viene duro. Y yo creo que lamentablemente voy a morir un día, si es que Cristo no ha retornado antes de, y voy a seguir escuchando la misma canción rayada. Pues claro que va a venir duro. Dime lo que hablas y te diré lo que crees. ¿Por qué yo tengo que vivir con una mente cataclística de desgracia, de fatalismo, cuando aquellos que no tienen a Dios, que no están oyendo palabras como usted ahora, piensan así? Si yo le estoy escuchando, le estoy creyendo, tiene que haber una diferencia en mi forma de pensar y de hablar, porque la palabra de Dios es el alimento de mi fe y a mí no me tiene que ir peor cada día, sino que por causa de que estoy en Él, mi expectativa tiene que ser la siguiente, y es que todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Si usted va a combinar un año con una mentalidad de derrotado y va a comenzar el otro con una mentalidad de fracaso, pues entonces prepárese para ver sus resultados. Pero usted y yo tenemos que cambiar el chip mental que trajimos de Egipto, de la tierra de esclavitud. Tenemos que cambiar el chip mental que heredamos de nuestros padres. Aquí nadie lo logró, en este sector no ha salido nada bueno, de esta familia no ha venido nadie. Usted se parará por fe y dirá, bueno, hasta ahora nadie. De aquí en adelante esto cambia, porque la fe llama las cosas que no son como si fueran. Y esta realidad gobierna nuestra existencia. La fe no se fundamenta en mis emociones, sino en mis convicciones. Así que como conclusión diré, las tormentas, las inundaciones que se levantan en nuestra vida espiritual, todo lo que enfrentamos, revelarán qué es el fundamento que sostiene nuestra existencia. De la misma forma, en el plano espiritual, así como en lo natural hay un fundamento que sostiene una casa para huracanes, tormentas, terremotos, lo que sea, que caiga todo lo de alrededor y eso esté firme, así mismo en lo espiritual también. Nuestra vida puede ser aparentemente, tener una fachada exitosa, hermosa como la de otros. Usted puede verse muy bien en las redes sociales. Usted puede tener la fachada que otros tienen. Usted puede verse bonito con Photoshop. Usted puede mostrar una vida de sonrisa falsa, de apariencia y todo. Pero al final de la jornada hay una pregunta que debe de hacerse. ¿Cuál es la base que sustenta todo eso? ¿Cuál es el fundamento que te sustenta? La pregunta es, ¿cuál es el fundamento que sostiene nuestra existencia? Concluyo diciendo, el salmista hizo una pregunta y hablaba en la primera de esta serie de enseñanzas sobre qué ha de hacer el justo. El Salmo 11:3 dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Eso es Reina Valera 1960. Voy a leerle 3 versiones para que usted vea lo que esa palabra significa. Nueva Traducción Viviente, Salmo 11:3, dice, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué hace el justo? Salmo 11:3, Dios habla hoy, y cuando las bases se vienen abajo, ¿qué hace el hombre honrado en medio de ese tiempo? Y Salmo 11:3, Nueva Versión Internacional, mire lo que dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo por hacer? Si algo se encuentra en riesgo en el día de hoy, se llama el fundamento, y en este caso, el de nuestra fe. La única roca en la cual podemos descansar, ser protegidos, con garantía de sostenibilidad en el tiempo, se llama Cristo. Él es la roca inconmovible en quien no hay sombra de variación. Por eso el fundamento eterno nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cuyo poder nadie podrá vencer. Él es eterno, indestructible. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, aunque no tengamos nada. Y su plenitud
es suficiente. Tenerlo a Él es mejor que tener cualquier cosa temporal o pasajera a alcanzar en esta vida. Cristo es el único que todo lo llena en todo, y sin fe es imposible poder agradarle a Él. Póngase de pie conmigo y déjeme concluir en el lugar donde comencé. Por eso Pedro entonces plantea y dice: en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendrá que ser afligido, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, hasta que Cristo mismo sea manifestado. Si yo pregunto aquí, ¿cuánta gente está siendo sometida en su fe a una prueba a ver de qué estás hecho? Las manos faltarían para levantarla. De alguna forma u otra hemos sido probados en estos tiempos. Pero la pregunta es: ¿dónde se ha hallado tu fe? ¿Se ha hallado en alabanza? ¿Se ha hallado en honra? ¿Se ha hallado en gloria? ¿Se ha hallado en queja, en apariencias, en inestabilidad? Para que el fin de vuestra fe, dice acá, sea hallada en honra, gloria y alabanza, hasta que Cristo sea manifestado.